Dios le bendiga más, mis hermanos y amigos. Le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí en un video más. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema importante y es el tema de el suicidio. ¿Qué pasa si me quito la vida? ¿Qué pasa si termino con mi vida? Si le pongo punto final a lo que estoy viviendo. Amén. Vamos a hablar sobre esto y vamos a utilizar la palabra de Dios, ¿verdad? Como es nuestra guía. Vamos a ver en qué base podemos apoyarnos para hablar sobre este punto, que es un punto bien delicado. Para esto vamos a utilizar la carta a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Vamos a leer para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Maravillosa palabra. Vamos a dar gracias a Dios por ella. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por estas palabras, Dios, que nos guían, nos enseñan, nos muestran la luz, Señor, en medio de cualquier oscuridad, Señor. Ayúdanos a enseñarla para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar de este tema, y es un tema sumamente importante, y es un tema en el cual debemos de estar claro qué creemos. No debemos de ser ambivalentes en este punto. Y es que recientemente me enteré que una joven cristiana se quitó la vida aquí en mi país, República Dominicana. Algunos dicen que ella lo hizo por cuestiones de que su novio, según dicen, ¿verdad? La dejó, se descarrió, y entonces como que la dejó, o algunos dicen que se descarrió, y otros dicen como que fue cuestiones de su padre. Sea cual sea la razón, vamos a ver qué nos enseña la palabra en cuanto a tomar esta decisión, ¿verdad? Ya que tenemos libre albedrío o decisión propia. Somos libres en tomar lo que queremos hacer, y esto es algo que Dios se los dio hasta los mismos ángeles que Él creó, porque sabemos de lo que ocurrió en el cielo cuando vino la rebelión de Satanás y los ángeles que Él había envuelto en sus garras, ¿verdad? Que también se rebelaron en contra de Dios. Quizás otros dirían, pero wow, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Por lo mismo que permite cosas aquí en la tierra, porque tenemos libertad de tomar nuestras propias decisiones. Tú tienes hijos, quizá algunos de los que vean el video no tengan, pero si tú tienes hijos, tú lo vas a criar hasta cierto tiempo. Por más bien que tú lo quieras educar, tú lo vas a instruir todo lo que tú puedas, pero va a llegar un tiempo donde tú no vas a poder más dirigirlos a ellos, que ellos van a irse por sus propias tendencias, por sus propios gustos. Es decir, tú le puedes instruir en el camino de Dios, y es bueno porque la palabra nos enseña esto, pero va a llegar el momento donde muchos de ellos se van a apartar. Entonces, ¿qué debemos? De tenerlo ahí con cadena y mantenerlo ahí en nuestros propios deseos, ¿verdad? En lo que nosotros queremos que ellos sean. No podemos hacer esto. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la libertad que Dios le ha dado al ser humano. Hay cosas que Dios la permite, sí, pero nosotros tenemos libertad de hacer lo que
nos plazca, ¿verdad? En lo que Dios también permite. Y quería hacer esta aclaración, este preámbulo, antes de iniciar con lo que la palabra nos enseña, ya que antes de hacer este video estuve viendo algunos videos de algunos predicadores, pastores en especial, y ellos estaban hablando y decían que si yo soy un buen cristiano, si yo soy un cristiano verdadero y yo tomo la decisión de quitarme la vida, Dios va a entender por qué me quité la vida. Es decir, que nadie debe de juzgarme porque yo me quité la vida, porque solamente son cosas que están en los secretos de Dios, están en el misterio de Dios, y Dios es el que sabe a dónde yo voy a ir luego de quitarme esta vida. Y decía otro que una persona puede orar y explicarle a Dios como por qué causa tomó esta decisión, y Jesús nos perdonó, ¿verdad? Perdonó todo nuestro pecado, y no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en nuestra vida. Entonces, si tomamos la decisión de suicidarnos, de matarnos, Dios va a entender, y que solamente Dios conoce nuestro destino. Que ellos no creen que uno se vaya al infierno o vaya a perder su salvación por eso. Y dijeron también que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces yo me quedé mirando y yo dije, wow, Dios mío, es lamentable hasta dónde Satanás puede confundir la mentalidad de muchos pastores hoy en día. Y estuve viendo otro video y el siguiente también decía lo mismo. Y luego encontré uno que sí estaba predicando lo que yo creo al respecto de este punto. Mis hermanos, es verdad que hay situaciones difíciles por las que nosotros podemos pasar, las cuales podemos enfrentar, y en muchas de ellas pueden ser, por ejemplo, digamos, Dios me guarde, ¿verdad? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, gracias a Dios, ¿verdad? Son los regalos que Dios me ha dado. Y digamos que mi esposa se disgusta conmigo por una u otra razón y no nos entendemos, y ella toma la decisión de irse y de llevarse a los dos niños, al varón y a la hembra. Entonces yo estoy frustrado con esto y no aguanto más y creo que es lo último, que ya no hay salida, y entonces opto por quitarme la vida. Claro está, antes de esto le dije al Señor que no podía más, que no aguantaba esta prueba y que entonces me iba a quitar la vida. Y ahí entonces entendemos que Dios sabe todas las cosas y que Dios va a comprender por qué razón yo lo estoy haciendo, y voy a ir para el cielo felizmente. Bueno, lamentablemente esto no es así, esto no es así, y se lo puedo decir por experiencia. Pero pongamos otro ejemplo. Digamos que hay alguien que tiene deudas bien altas y que no puede conseguir ese dinero y lo están chantajeando o lo están sobornando para que él busque ese dinero y lo entregue, porque si no le van a hacer daño a su familia o un sinnúmero de cosas. Entonces él, como entiende que no tiene la solución a su problema en el momento, decide quitarse la vida, y que así él va a escapar de todo esto. Ustedes pueden ver las causas por las cuales uno puede tomar esta decisión. Hubo un hombre que creo que fue en el año que pasó aquí, tenía a su hijo con problemas, él era de la policía y su niño tenía problemas de salud, y el dinero que ganaba en la policía no era suficiente, y la mujer no sé si trabajaba, pero lo que él decidió fue quitarse la vida. Quitarse la vida. ¿Por qué? Quizás porque el gobierno no lo ayudó a esto. Esas no son razones para nosotros quitarnos la vida. Ah, que mi esposa se fue, que mi novia me dejó, que mi novio me dejó, no tengo cómo pagar la casa, se murió mi hijo al que yo más amaba. Puede ser cualquiera de las razones que sean, pero lo que yo entiendo es que
esto está mal delante de Dios. Esto está mal. Y hablo por experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba atravesando lo que era mi experiencia en el mundo de la homosexualidad, ¿verdad? Y mi lucha contra estos deseos, contra esta inclinación, el enemigo muchas veces me proponía que me quitara la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedaba ahí bajo esta influencia, me quedaba pensando en qué hacer, en que si lo hacía, en que si no lo hacía. Y ustedes los que han visto el testimonio sabrán, pero los que no, les dejo saber que yo decidí un día ir al lugar donde lo iba a hacer. Y cuando estoy ahí, voy a un lugar alto, voy a un edificio y me quedo mirando hacia abajo. Me puse a pensar qué van a decir de mi mamá, ¿qué dirán? Dirán que el hijo más grande de ella, quizás el que podía ayudarle, el que podía hacer algo por ella, vino y decidió quitarse la vida. ¿Por qué será? Porque las personas no sabían por lo que yo estaba pasando. Eso solamente lo sabía Dios y yo y algunas poquitas personas con los que yo había tenido algún roce, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy ahí empiezo a pensar que va a ser algo rápido y si no, si caigo del edificio, pero entonces no muero y quedo ahí tirado y quedo con algún problema, con alguna dificultad física y entonces quedo en una cama inmóvil como un vegetal y tienen que hacérmelo todo, entonces sería peor, estaría en una condición peor a la que ya me encontraba. Y empiezo a pensar en todas estas cosas antes de hacerlo, porque aunque quería salir del estado de todo lo que estaba sintiendo y que no quería tener esto en mi vida porque yo no lo deseé y no sabía bien por qué causa me había tocado vivir esta experiencia a mí, entonces yo quería quitarme la vida porque no deseaba seguir en este pecado, pero era la inclinación que tenía en mi ser que me llevaba a pecar. Resulta que yo estaba en ese punto de intentar quitarme la vida porque los demonios me habían hablado y me decían que me quite la vida, que me la quite, que Dios iba a entender, que Dios comprendería todo, que Dios iba a estar ahí para recibirme. Como que iba a haber un lugar donde al yo quitarme la vida, yo iba a poder estar en paz. Como que Dios iba a entender que mi prueba era grande y que sí, que si yo deseaba quitarme la vida, entonces me la podía quitar y Dios me iba a aceptar de igual modo en su reino. ¿Ustedes saben qué pasó? Pasó que no tuve el valor para hacerlo y cuando bajé del edificio, llego a mi casa y tomo la Biblia. Y cuando tomo la Biblia, me sale a donde habla que ni los homicidas entrarán al reino de los cielos. Ahora bien, usted me dirá que los homicidas son los que le quitan la vida a otra persona. Y es verdad, es así. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios a través de esa palabra de homicidio, que es matar a alguien, Dios me habló a mi espíritu y me hizo entender que si yo decidía quitarme la vida, yo iba a perder mi salvación. Es decir, se iba a ir a la nada. ¿Por qué? Porque Dios todo lo entiende, ¿verdad? Pero hay cosas que trascienden los límites. Aunque yo quería tomar la decisión de suicidarme, en el fondo yo quería ver la mano de Dios obrar. Quería que Dios rompiera esa atadura de homosexualismo en mí y yo poder ser libre, pero en realidad yo no había visto a nadie que Dios lo haya liberado de esto. Y al yo no ver a nadie que Dios lo haya sacado del homosexualismo, yo quizás pensaba que era un tanto difícil y más que el enemigo se encargaba de aclararme esto o hacérmelo saber o hacérmelo sentir. Pero no tuve el valor y cuando leo esto en la Biblia digo, pues entonces el enemigo me está engañando. Si yo me quito la vida, no voy a entrar al reino de los cielos.
Y ahí es cuando yo veo que Satanás es un mentiroso. Y es como que tú estás en la oscuridad y tú vas por un camino y crees que es el correcto, pero de repente alguien enciende la luz. Y cuando enciende la luz, tú dices, oh, pero estoy en el camino incorrecto, ¿qué es lo que está pasando? No es por aquí que debo ir. Y eso fue lo que pasó. Amén. Así es que no entiendo, no creo que quitarse la vida esté bien. De verdad que no puedo entender cómo pastores se encargan de predicar esto. Sea cual sea la situación que estemos pasando, esa no es razón para nosotros venir a quitarnos la vida preciada que Dios nos entregó. Amén. Bien, y podemos ver que en el versículo que leímos, que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, ¿verdad? Entonces cuando yo pasaba por mi desierto, cuando pasé por mi proceso y leí esto, era como como algo que venía y me anestesiaba, como que me daba descanso esta palabra, como que no era yo el único que había pasado por algo tan difícil. Y hablando de esto podemos mencionar a el profeta Elías. Elías, luego de que él le cortó las cabezas a los falsos profetas, por la persecución que se armó, él se mandó a correr. Y cuando él se manda a correr, llega un momento donde él le dice a Dios que le quite la vida. ¿Por qué? Porque era algo difícil lo que le estaba pasando, lo que él entendía que le iba a sobrevenir por la acción que él había hecho. Entonces, él en otra palabra tuvo deseo de quitarse la vida, pero él no se la quitó, sino que le dijo a Dios que le quitara la vida. Así es que sería más fácil que usted le diga a Dios, Señor, por favor, llévame, ya no aguanto más, quítame la vida, que usted mismo en optar por pensar quitarse la vida, o quizá no tanto pensar, sino quitársela. Pero cuando esos pensamientos de quitarte la vida lleguen a tu mente, tú lo que debes es de reprenderlo inmediatamente en el nombre de Jesús e irte de rodillas. ¿Por qué? Porque estos pensamientos van a llegar en cualquier momento de tu vida. Quizás puede ser un hombre que lo ha dado todo, o puede ser una mujer que lo ha dado todo en su casa, que se ha entregado en su matrimonio, en su hogar, y te enteraste de que tu esposo te fue infiel, o de cualquier cosa mala. O quizás eres una joven que salió embarazada por estar practicando relaciones antes de tiempo o en lo secreto, y ahora quieres quitarte la vida porque no quieres que los demás se enteren de lo que hiciste. Y sea cual sea la situación que nos venga a nosotros, no podemos optar por esto, porque si optamos por esto, vamos a perder nuestra vida y nuestra salvación. Aquí no vale de que yo sea cristiano y que yo me arrepienta y que Dios va a entender. No vale. ¿Por qué? Porque por experiencia propia te digo que cuando yo iba a hacer esto, Dios mismo me habló a través de la palabra y me hizo entender que si yo lo hacía, me iba a perder. Mi parte no iba a estar junto con Él. Y a veces el enemigo en una ocasión lo intentó nueva vez decírmelo, pero cuando el enemigo me lo está diciendo que me quite la vida, yo ni siquiera estaba pensando en quitarme la vida, pero el enemigo me lo dijo. Cuando el enemigo me lo dice, para que puedan ver que esto es cuestión espiritual, ahí mismo yo escucho unas sandalias como que chocaron el piso donde yo estaba sentado, y cuando chocaron el piso, de una vez yo entendí que eran los ángeles que estaban para protegerme, que habían descendido, porque fue inmediatamente el enemigo me lo dijo, que yo escuché esas sandalias que chocaron el piso y solamente estaba yo ahí. Entonces yo bajé inmediatamente porque podía tirarme de ahí donde estaba, pero yo no fui a eso. Yo fui a reparar la antena de la televisión, pero el enemigo aprovechó. Así es que inmediatamente me fui de este lugar. Y para culminar, quiero contarles que
En una ocasión en el trabajo había un joven que él en su vida personal o en su vida oculta, él tenía relaciones con hombres y estaba como interesado en un hombre y resulta que nadie sospechaba. Yo a la verdad lo veía y yo no sospechaba absolutamente nada. Pero luego me entero de que el joven intentó suicidarse y hizo una despedida y la publicó en Facebook y se tomó muchísimas pastillas. Y gracias a Dios alguien llamó, que vio la publicación, y cuando llamó, sus familiares entraron corriendo y abrieron la habitación y lo encontraron ahí. Lo llevaron al médico, le hicieron un lavado de estómago y por la misericordia de Dios, este joven no murió. Cuando yo me entero, alguien me comenta de lo que estaba pasando con él, pero era algo que pocas personas lo sabían y una compañera de él me lo confesó a mí. Yo, como no tenía la confianza con él, simplemente nos tratamos de amigos. Con sabiduría empecé a hablarle por WhatsApp y le dije que si él quería hablar de algún tema, yo estaba ahí disponible. Y le dije, mira, mi hermano, no hagas esto, por favor, porque esto es un pecado y si tú lo haces te vas a perder. Ahí él me dijo que él no lo iba a hacer, que no jamás, que no volvería a intentar hacerlo, que fue una experiencia muy fea. Pero ¿qué pasa? Que al pasar algunos meses, este joven lo intentó nueva vez, pero ya no con pastillas, sino que se ahorcó. Se ahorcó y lamentablemente, sea cual sea la situación por la que él lo hizo, sea porque él se haya enamorado de algún hombre que no haya podido corresponderle o sea como sea, esto está mal y Dios no aprueba esto. La palabra de Dios nos enseña que cuando nos encontremos en prueba, lo tengamos por sumo gozo, porque a través de esa prueba vamos a conocer a Dios, vamos a ver a Dios obrando en nuestra vida. Así es que no importa lo que el enemigo te quiera brindar o mostrar de que sí, que tú lo puedes hacer. Muchas personas creen que al hacerlo le van a hacer un daño a ese joven que no quiere estar contigo o que te está dejando por otra, quizás hasta por tu amiga. Creen que le van a hacer un daño a esa persona, de que para que él sufra, o otros dejan una carta de despedida. Pero déjame decirte que ese hombre se podrá sentir mal, esa mujer se va a sentir mal un momento, pero luego va a pasar el tiempo y ellos van a continuar su vida y simplemente tú te vas a encontrar en un lugar donde lamentablemente no vas a poder salir de ahí porque es un lugar de tormento y me consta por experiencia propia de que el infierno es real porque Dios me lo confirmó y me lo mostró así en un sueño. Entonces, no tomes esta decisión porque si la tomas te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir porque la palabra enseña que a los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, le obra para bien. ¿Y qué? Al tú matarte por alguien, ¿crees que esa persona es más importante que Dios? ¿Es más importante que tú? ¿Tiene más valor que tu propia vida, que tus hijos, que tus seres queridos? ¿Tiene más valor que tu madre, que tu padre, para tú venir y quitarte la vida? Pues no, no lo tiene. No lo tiene porque tu vida es algo preciado que Dios te dio y solo Él tiene derecho de quitártela. Así es que, mi amado amigo y hermana, para culminar, leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿A quién es? Es al que venciere. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
y que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes lo arrebatan. Así es que, mi hermano, yo te exhorto que seas fuerte, que sigas hacia adelante. Es verdad que pasamos por situaciones difíciles porque yo la he pasado y esos demonios me han visitado a mí varias veces. Pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús y me someto a la obediencia de Cristo. La palabra nos enseña también que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios también lo va a destruir a él. Así es que resiste y procura ver la mano de Dios obrar en tu vida, porque los cobardes no entrarán al reino de Dios. No entrarán. Así que deposita tu confianza en Dios y cree que Dios lo va a hacer en ti, como también lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchísimos más. Así es que Dios te bendiga. Hasta aquí este video. Espero que les sea a todos ustedes de gran bendición. Puedan suscribirse a este canal y si este video te ha ayudado, puedas darle a me gusta. Pero más que eso, que te suscribas para que puedas recibir otros contenidos y lo compartas con alguien que de verdad entiendas que lo necesita. Así es que, sin más preámbulos, hasta la próxima.